Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros. Contáctanos y solicítalo totalmente gratis. Te dejo ahora con un interesante tema de las Sagradas Escrituras aquí en Tiempo de Paz. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí y no hice bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar, sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Es que no te has dado cuenta que tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar al caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un
ancho mar. Nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar al caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Tu Padre te amará. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto para mí poder saludarte en esta ocasión. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo más sorprendente que has visto en tu vida? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Habrá sido algo sobrenatural? ¿Alguna manifestación milagrosa? ¿O quizá a lo mejor algo que nunca antes habías visto y te sorprendió a tal punto que quedaste estupefacto por lo que estabas observando? Quiero contarte que por lo menos 3 discípulos de Jesús tuvieron una visión muy clara de un acontecimiento que sucederá en el tiempo del fin. Y quiero contarte a través de esta historia, en este momento, cuál es ese acontecimiento. ¿Te parece que me acompañes a orar? Ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por la posibilidad de estudiar tu palabra. Oramos para que seas tú quien nos hable a través de ella y de manera muy especial que puedas depositar sobre nosotros la presencia y la unción de tu Espíritu Santo. Con gratitud oramos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la historia se encuentra en el libro de Marcos. Marcos capítulo 9. Los teólogos señalan que Marcos es como el fotógrafo, el periodista que es fotógrafo, que siempre está fotografiando a Jesús mientras éste está actuando. Si tú lees el Evangelio según San Marcos, de hecho te vas a dar cuenta que los 16 capítulos que este contiene siempre muestra a Jesús haciendo algo. Nunca Jesús está quieto, siempre está haciendo un milagro aquí, alimentando gente acá, sanando personas por este otro lado, estando con sus discípulos, enseñándoles, predicando, sanando, etcétera, etcétera, etcétera. Marcos es el fotógrafo bíblico y cuando nosotros vemos su evangelio nos damos cuenta que es un evangelio muy conciso, pero que siempre Jesús está en acción. Por ende, no es la excepción en esta ocasión. El capítulo 9 del libro de Marcos menciona una historia que es fascinante. De hecho, como subtítulo en la Biblia seguramente lleva y dice la transfiguración. No sé si fue una especie de que Jesús se desdobló o algo así, si pudiéramos llamarlo, sino que creo yo que resplandeció Jesús y que aparecieron 2 personajes que son bastante interesantes y que vamos a ver el por qué aparecieron y por qué fueron estos personajes, porque podría haber sido cualquier persona. Pero miren lo que ocurre, dice el verso 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Sin duda que estos 3 discípulos eran parte del círculo íntimo de Jesús que ya hemos mencionado anteriormente y sabemos que Pedro estaba ahí. Estaba Santiago o Jacobo, como queramos llamarlo, y estaba Juan su hermano. Estos 3 discípulos a quien Jesús había tomado de manera especial para enseñarles de manera especial porque necesitaba trabajar de manera particular en el carácter de ellos, es que Jesús los tomó y dijo, yo me voy a encargar de estos para poder moldearlos y que realmente sean mis discípulos. Así que cuando Él va al monte, tomó a Pedro, Santiago y a Juan. Los llevó, dice, aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Esa palabra transfiguró no me suena tanto como lo que nosotros entendemos hoy como transfigurar. De hecho, lo que ocurrió, señala la Escritura, que fue que resplandeció una luz brillante. De hecho, el verso 3 lo señala, dice, y sus vestidos, los vestidos de Jesús, la vestimenta de Jesús se volvió resplandeciente, muy blanco, como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Yo me imagino en ese momento que Jesús se vistió de santidad.
esa santidad que era difícil obtener o tener en la tierra. Por ende, en ese momento Él resplandece. No sé si llamarlo transfiguración como tal, pero la Biblia nos señala y nos explica un poquito más en relación a esto y nos dice que resplandeció su ropa, su vestimenta, se transformó tan blanca que ningún ser humano, ningún lavador, dice, puede dejarla tan blanco. Quizás se nos puede venir a nuestra mente algún comercial o alguna propaganda de alguna marca de algún detergente, pero fue mucho más que eso. Brillaba. Y yo me imagino a los discípulos intentando resistir esa gloria que estaban viendo, así que me imagino que tienen que haberse tapado la vista para poder entrever lo que estaba sucediendo. Dice el verso 4, y les apareció en ese momento Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Cómo estos discípulos llegaron a entender o llegaron a saber de que era Elías y Moisés el que estaba, o los que estaban ahí hablando con Jesús? Seguramente por las pláticas que conversaban y ellos alcanzaban a oír lo que Jesús estaba hablando con ellos. Me imagino que estos personajes eran icónicos dentro de la historia judía, dentro de la historia del pueblo de Israel. Por ende, era bastante particular que Jesús estuviera con cada uno de ellos a sus lados. Y lo que llama más la atención de esto es que el carácter de Pedro, que era poco moldeable o poco manejable y era un hombre irascible, era un hombre de acción, normalmente no pensaba mucho las cosas, inmediatamente salta de donde estaba y comienza a decir, verso 5, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. En otras palabras, gracias por traernos. Debemos hacer 3 enramadas o 3 especies de grutas, como para cada uno de ellos. Dice, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Necesitamos que esto sea recordado, que esto sea reconocido, así que hagamos 3 grutas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, para que este momento sea épico y sea recordado por la eternidad. Esto va a trascender, esto es algo sorprendente que nosotros hemos visto, así que por favor, Señor, permítenos hacer esto. Pedro en realidad, dice la Biblia en el verso 6, que no sabía lo que estaba diciendo. Pedro no comprendía lo que estaba sucediendo delante de sus ojos. Él no entendía por qué estaba Jesús, por qué estaba Moisés y por qué estaba Elías. Entonces dice el verso 7, vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Nosotros en diferentes ocasiones, cuando uno lee la palabra de Dios, se da cuenta que aparece una voz como trueno que habla casi como una voz en off desde el cielo, que menciona y señala una vez más que Jesús es el Hijo de Dios. En el momento del bautismo de Jesús, vemos que desde los cielos se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros podemos ver esa voz, de hecho cuando vamos al libro de Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que esa voz se escucha en algunas ocasiones. Por ende, nosotros tenemos la posibilidad en este momento de ver que una vez más aparece esa voz y señala a él oíd. Y luego, dice el verso 8, cuando miraron, volvieron a mirar, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Desaparecieron delante de ellos. Ya dejaron de verlos. Entonces comenzaron a preguntarse qué es lo que había ocurrido, por qué ya no estaban ahí Moisés ni Elías. Y miren lo que ocurre. Dice el verso 9, y descendiendo ellos del monte,
les mandó Jesús que a nadie dijesen lo que habían visto, sino solo cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Este mensaje, les dice, no es para que le digan a nadie. No pueden decir absolutamente nada de lo que ustedes han visto. Y seguramente Pedro, que tenía un carácter bastante especial, no hallaba cómo quedarse callado. Pero Jesús le encarga de manera muy especial que ellos no pueden decir absolutamente nada. Y dice el verso 10 que ellos guardaron la palabra entre sí y discutían qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y comenzaban a conversar, dice que incluso preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús les responde y les dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. ¿Saben que cuando Jesús hace esta pregunta, Él está diciendo, en otras palabras, ¿y qué del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y que sea tenido en nada. El Hijo del Hombre finalmente estaba aludiendo a su persona. Y termina señalando en el verso 13 y dice, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. ¿Sabes que siempre me llamó la atención este encuentro? 3 discípulos suben junto a Jesús a un monte. Jesús hace aparecer a 2 personajes históricamente famosos, Elías y Moisés. Desaparecen de la vista de los discípulos y ahora ellos tienen que bajar. La Biblia menciona que hay algunas personas que subieron al cielo. De hecho, cuando nosotros vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que Elías subió, llevado por Jesús, en un carro de fuego hasta el cielo. Y por otra parte, cuando uno va al libro de Judas, ve que Moisés, o el cuerpo de Moisés, estaba en contienda con Dios para que se fuera también al reino de los cielos. Pero aquí hay una diferencia entre estos 2 personajes y yo quiero hacerla de manera enfática. ¿Sabes tú que cuando habla acerca de que Elías ya restauró todas las cosas, es porque nos trae a la mente lo que ocurrió ahí con los profetas de Baal en Primera de Reyes capítulo 18? Ese encuentro donde Elías tiene que restaurar el culto a Dios para que el pueblo dejara de adorar a dioses paganos y comenzara a adorar al Dios real, al Dios verdadero, al que ellos conocían y el cual nunca debían haber dejado de adorar. Y por otro lado, Jesús dice que Elías ya vino. Elías ya vino y le hicieron muchas cosas. Fue después de ese momento que Elías fue perseguido y querían darle muerte porque había hablado acerca del Dios real, del Dios verdadero. Por ende, cuando nosotros vemos a este Elías, cuando nosotros vemos que Jesús está hablando y hace aparecer a estos 2 personajes, en primera instancia está hablando acerca de Moisés. ¿Qué es lo que ocurrió con Moisés? Si nosotros vamos a su vida, nos vamos a dar cuenta que él, para poder llegar al reino de los cielos, como la Biblia lo menciona y lo señala, dice que él tuvo que padecer la muerte. Sí, recuerden que Moisés guió por 40 años al pueblo de Dios por el desierto. Ellos podrían haber entrado antes, pero comenzaron a murmurar, se rebelaron contra Dios y finalmente Dios hizo que toda esa generación que murmuraba contra Él y que no deseaba las cosas espirituales, quedara en el desierto. Y la generación que entró fue una generación nueva. Y cuando Moisés está a punto de entrar a la tierra prometida, de hecho Dios lo lleva hasta un lugar alto, y ustedes pueden ver la historia ahí en el libro de Deuteronomio, lo lleva y le hace mirar desde el valle, o le hace mirar desde la montaña el valle y todo el lugar que Dios había preparado para el pueblo de Israel. En ese preciso momento, Dios le dice y conversa con Moisés: Moisés, tú no vas a entrar en la tierra prometida. Y a la mente de Moisés viene ese acontecimiento en el momento en que Moisés golpea la roca
cuando Dios le había dado la orden de que solamente debía tocar la roca con su báculo y que el agua brotaría. Lamentablemente Moisés cometió un pecado que es muy grave ante los ojos de Dios. Es un pecado tan grave que Dios le quitó el privilegio, por las consecuencias propias de Moisés, de entrar en la tierra prometida. Y por eso es que Moisés tiene que morir fuera de la tierra prometida. Es sepultado y él no entra a la tierra por la cual luchó y caminó 40 años. Así que Moisés muere. Sabemos luego que es llevado al cielo, ya muerto. Pero en el caso de Elías, sabemos que él en vida es llevado al reino de los cielos. Él no tuvo que hacer muchos arreglos porque él no murió, sino que él en vida, un carro de fuego lo llevó hacia el cielo, estando él vivo, respirando. Fue transformado seguramente antes de llegar al cielo, pero Dios se lo llevó directamente hasta el reino de los cielos. Y aquí vemos ambos contrastes. Jesús en medio, Moisés, a quien había gustado la muerte para ir al cielo, y Elías por otra parte, que había ido al cielo mientras estuvo vivo. Y sabes que cuando nosotros enfocamos esta transfiguración o este momento de la transfiguración en el tiempo del fin, y es por eso que Jesús le dice, ¿sabes qué? Esto no se lo pueden decir hasta que después que yo resucite. Porque Jesús promete venir por segunda vez a buscar a sus hijos. Y en ese momento, cuando Él venga a buscar a sus hijos, van a haber dos grupos. No solamente los que se van a perder y los que se van a salvar, sino que dentro de los que se salvan van a haber dos grupos. Los que hayan bajado al descanso como Moisés y que después de la muerte gustarán el reino de los cielos. Aquellos que han bajado al descanso, que están descansando, durmiendo, conforme a lo que la Biblia me señala, y serán resucitados a la final trompeta para recibir al Señor en primer lugar. Y el segundo grupo de salvados son aquellos que representarán a Elías, que estarán vivos, de pie, esperando, levantando y alzando sus brazos, diciendo, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Lo que señala el profeta Isaías en el capítulo 25, versículo 9. Esos dos grupos serán las personas dentro de los salvos. Y es por eso que en ese momento, cuando ocurre en el monte de la transfiguración, estas imágenes o aparecen al lado de Jesús, estos personajes, es porque Jesús está diciendo que muchos tendrán que bajar al descanso para ir al cielo, pero habrá otros que estarán vivos y serán trasladados al reino de los cielos. Dime si tú no quieres estar ahí. Dime si no es tu deseo, sea como sea, cumpliendo como Moisés y muriendo para luego ir al cielo, o estando vivo como Elías para ir al reino de los cielos. Da lo mismo. Lo importante es llegar. Y yo quiero invitarte para que puedas acompañarme orando en este momento, porque sin duda que mi deseo es estar ahí, y yo quiero compartir ese deseo para que también sea el tuyo, tu deseo de llegar al reino de los cielos. Vamos a orar. Señor querido, te damos gracias por tu palabra y oramos, Padre, para que seas tú quien nos ayude a llegar al reino de los cielos. Sea como sea que lleguemos, queremos estar ahí por la eternidad contigo. Con gratitud oramos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos encontramos muy pronto. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo del amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla
te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos también a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material.